Buenos días, compañeros y mis. Hoy les vengo a poner sobre la obra Hamlet. Mi nombre es Víctor Méndez y el autor de la obra es William Shakespeare. Vamos a hablar primero de William Shakespeare. Nació el 23 de abril de 1564 en el municipio Stratford upon Avon, en el condado de Warwickshire. Fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, considerado el más importante de la literatura inglesa y uno de los más reconocidos a nivel mundial. Se casó a los 18 años con Anna Hathaway, que tenía 26 años. Tuvo 3 hijos, 2 mellizos, los cuales eran Hamlet y Juliet y Susana. Hamlet moriría a los 11 años. Se dice que el evento de la muerte de Hamlet fue la inspiración que tuvo Shakespeare para realizar la obra Hamlet. Ahora, hablando de sus obras, una de sus obras es Romeo y Julieta, El Rey Lear, Hamlet y Alejandro y Cleopatra. Pasando a hablar de la obra, su corriente literaria la renacentista, su forma de composiciones en prosa, su tipo de lenguaje formal y su género es poesía dramática y la tragedia. Los personajes de la obra son Hamlet, el príncipe de Dinamarca, hijo del difunto rey, sobrino del actual rey y hijo de la actual reina. Claudio sería el antagonista de la obra, es el rey actual de Dinamarca, asesino de su hermano y esposo actual de Gertrudis, que sería la madre de Hamlet y la viuda del antiguo rey. También está Polonio, que es el consejero del rey, padre de Ofelia y Leartes, y es asesinado por Hamlet después de ser confundido por el rey Claudio. También está Leartes, que es el hijo de Polonio, muere al final de la obra por el veneno de su propia espada. También está Ofelia, hija de Polonio y hermano de Leartes, muere ahogada después de un desvarío de locura al enterarse de la muerte de su padre. También está Horacio, el mejor amigo de Hamlet, los dos amigos de la infancia de Hamlet, que lo traicionan sacando la información para decirle al rey. Terminan ejecutados en Inglaterra luego de un plan realizado por Hamlet. El resumen de la obra sería: la obra empieza en el funeral del rey antiguo. Después de eso, Hamlet, aún pensativo por el funeral, recibe información de Horacio y unos guardias que afirmaron ver al antiguo rey en la noche, en la parte superior del castillo. Hamlet, confundido, decide ir a observar y esa misma noche observa al fantasma del rey, que le confiesa la verdadera razón de su muerte, que fue asesinado por envenenamiento por su hermano. Después de eso, Hamlet empieza a desarrollar una obsesión con la venganza que lo lleva lentamente a caer también en la locura, terminando por aprovechar la llegada de unos actores para cambiar una escena de la obra que iban a realizar y demarcar el asesinato del rey. Cuando Claudio ve esa escena, le da un ataque de pánico pensando de que alguien podría saber la verdad de los hechos, yendo a rezar en la iglesia pidiendo perdón por sus actos. Hamlet ve eso como una oportunidad de matarlo, pero decide no hacerlo, y es que eso sería mandarlo al cielo, cosa que él no quiere. Por lo tanto, decide ir a hablar con su mamá y decirle todo lo que pasó. Termina a punto de matar a su mamá, pero gracias a que vuelve a ver al fantasma de su padre, decide simplemente advertirle sobre su tío, y escucha a Polonio escuchando la conversación. Por lo tanto, Hamlet decide asesinarlo, pensando que se trataba del rey Claudio.
Luego se va a esconder el cadáver y el rey Claudio, por represalia del asesinato, lo manda a Inglaterra, pero con intención oculta de asesinarlo, mandando a sus antiguos amigos de la infancia también junto a él. Hamlet, al enterarse de esto, cambia las cartas que pedían la ejecución de Hamlet y entrega una carta a Inglaterra donde pide la ejecución de sus amigos de la infancia. Después de ser ejecutado, Hamlet regresa a Dinamarca y va a un cementerio donde se encuentra un sepulturero que está preparando una tumba. El sepulturero entonces le muestra una calavera que lleva 23 años y le dice que se trata de la calavera de Jorrins, el antiguo bufón del pueblo. Hamlet entonces, con melancolía y un poco de desvarío, empieza a recordar sobre Jorrins y luego ve cómo están trayendo el cadáver de Ofencia, que murió ahogada debido a la locura que le causó saber la muerte de su padre. Leartes, al enterarse de la muerte de su padre, regresa al reino Leartes anteriormente se había ido a Inglaterra, buscando venganza sobre el rey Claudio, pensando que él había sido el asesino, resultando que el asesino era el rey Claudio. Había dicho que el asesino era Hamlet. Después de eso, después de la muerte de Ofencia, Leartes y el rey deciden hacer un plan para asesinar a Hamlet, retándolo en un duelo. En ese duelo tendría Leartes una espada con la punta en veneno, y si ese plan fallaba, el rey Claudio le tendría un vino envenenado. Llegando el día del duelo, Hamlet iba ganando, ya había llevado 2 victorias seguidas y se preparaba a luchar con la espada, a luchar con la última ronda, siendo esta ronda en la que Leartes prepararía la espada envenenada. No sin antes el rey ofrecerle a Hamlet beber ya de la copa envenenada, pero accidentalmente la madre Gertrudis termina bebiendo de esa copa y muriendo, revelándole de que la copa estaba envenenada. Y poco después de eso, Leartes es asesinado por Hamlet usando el propio veneno de su espada. Después de que Leartes también hiciera un corte con esa espada, envenenando a Hamlet también. En ese momento, en sus momentos finales, Leartes le confiesa a Hamlet que el rey planeó todo, hizo el plan para envenenarlo, y en un ataque de ira, Hamlet ataca al rey, lo apuñala con la espada y le hace beber el vino envenenado, terminando con la muerte del rey. Y luego, en sus momentos finales, Hamlet le habla a Horacio, su mejor amigo, y le dice que su último deseo es que el nuevo rey sea Antípolis. Escogí esta escena porque representa cómo Hamlet está obsesionado con el pasado, recordando cómo su antigua vida con su padre, y también cómo poco a poco fue cayendo en la locura, llegando a hablarle como si fuera la persona en vida a una simple calavera. Muchas gracias por mi presentación. Que tengan buenos días.